Como les había anunciado en el programa, en esta parte vamos a pasar a modo de repetición una entrevista del doctor David Lagmanovich. Él ha sido un intelectual con importantes aportes a la cultura tucumana. Entre otras cosas, fue uno de los que pensó y diseñó el primer septiembre musical junto a Guido Torres y Kosarev, y fue escritor, ensayista, reconocido también en otros medios como en Estados Unidos, porque no solo se formó en Nueva York y Washington, en universidades de ese país, sino que también después fue reconocido su aporte como docente. Tuvo numerosos libros publicados de cuentos, de poemas y microrelatos últimamente, reconocido además por esta línea creativa bastante novedosa, por cierto, y que tiene muchos cultores en Tucumán, donde él se ha desempeñado como la figura maestra en esta disciplina. Entonces ustedes podrán apreciar en la entrevista todo lo que él pudo decir en estas circunstancias, en este tiempo que dispusimos para la misma, respecto a su mirada, respecto a la escritura y también lo que la escritura le significó a su propia vida. Y bueno, ahora los dejo para que aprecien esta entrevista. Bueno, aquí estamos, David. La verdad que un lujo tenerlo en el programa. Bueno. Ya es un maestro en estas cuestiones de la palabra, bueno, y muy querido por muchos. Muchas gracias, Elenka, muchas gracias. Yo muy contento de estar acá con ustedes. ¿Cuáles son aquellos hitos en su historia que lo han marcado en la escritura? Bueno, las preguntas para obtener respuestas autobiográficas son un poco complicadas, ¿no? No sé, la verdad es que no puedo referirme a ningún hecho así sensacional, muy importante. Sí, lo que recuerdo, digamos, es que desde la adolescencia yo me vi poco más o menos como un proyecto de escritor, ¿no? No cobré conciencia total de eso hasta muchos años después, una vez en que un escritor argentino llamado Aristóbulo Echegaray estaba almorzando en mi casa, pero esto era muchísimos años después, pasado yo los 30 años y demás, y me dijo, pero usted, David, es un escritor. Y entonces yo me quedé bastante asombrado ante esa definición de mí mismo como escritor hecho por una persona que yo no lo sabía, pero era un colega, digamos, era un escritor. Y quizás a partir de ese momento, pasados los 30 años, ya, digamos, me centré más en la tarea de la escritura. Antes había estado muy disperso en otras actividades, la música, la crítica musical, en el diario local, el trabajo periodístico, la preparación para escribir, para enseñar, ¿no es cierto?, la facultad, que me llevó muchísimos años, porque yo era muy vago para recibirme, en fin, toda una serie de problemas y actividades que no me dejaban centrarme demasiado en eso, ¿no? A partir de ahí ya la cosa fue, digamos, más fácil, compartida con otras actividades siempre, por supuesto, porque prácticamente no hay un escritor profesional en la Argentina que solamente se dedique a escribir. Bueno, hay algunos, ¿no es cierto?, pero no es un porcentaje ni siquiera computable de la cantidad que escribe, ¿no es cierto? Siempre compartido con otras actividades, pero siempre permanente, digamos, allí, ¿no es cierto?, como algo que estaba esperando concretarse en un artículo, en un poema publicado, en un cuento escrito, en un libro, ¿no es cierto?, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cree que siempre es necesario la mirada del otro y la autorización del otro, como en este caso este escritor que le dice David es escritor, sí, para dar ese inicio ese inicio en esta marca de identidad, diría,
bueno, de pronto decir, sí, yo puedo ser, continúo en esta línea. Sí, exacto, sí, sí. Por eso es que yo recuerdo mucho ese incidente. Que podría no haber ocurrido. Este señor estaba almorzando en mi casa, porque yo lo había invitado a almorzar, estaba de paso en Tucumán, ¿no es cierto? Y llegó a esa definición mucho antes que yo mismo, o tal vez yo ya había llegado a esa definición, pero en una forma como larvada, como secreta, digamos, como no importante en última instancia, ¿no? ¿Por qué se da esto que en general no existe el escritor profesional en la Argentina? Digo yo, en la Argentina me parece que es más frecuente aquí esa situación. Sí, en Argentina y en toda América Latina, por lo menos, ¿no es cierto? Y seguramente que en otros países del mundo que no conozco, de los que no tengo noticia. Bueno, eso ya es una cuestión bastante compleja, pero no es solamente sociológica, sino sociológica y económica, y de organización de las empresas y demás, ¿no es cierto? En otros países, como los países de anglosajones, o como España misma, o como Alemania, ¿no es cierto?, el que se dedica a la tarea de escritor puede pasarla muy mal durante los primeros años, las primeras experiencias que tiene para la publicación de sus libros y demás, pero una vez que se encarrila, está encarrilado, ¿no es cierto?, y gana una cantidad razonable de dinero, nunca es una gran fortuna, por cierto, pero una cantidad razonable de dinero como para poder mantenerse y seguir escribiendo, ¿no es cierto? Aquí ya teníamos una industria editorial, bueno, que en ciertas épocas fue muy fuerte, muy potente y con mucha difusión en todos los países de habla española, ¿no es cierto?, sobre todo a partir de los años de la Guerra Civil Española, con el influjo de intelectuales y editores también, ¿no es cierto?, de España a la Argentina, como los Sopena, por ejemplo. Pero después hubo una especie de decadencia de eso, las grandes empresas encontraron otros caminos y otras ubicaciones, ¿no es cierto? Y entonces ahora sigue siendo ilusorio decir, bueno, voy a escribir un libro, voy a escribir una novela y lo voy a proponer a tal y tal editoriales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando no hay una publicación comercial de los libros de un escritor, pues no hay manera de subsistir, ¿no es cierto?, solamente como escritor. De ahí que todos hemos tenido y tenemos otro tipo de ingresos, ¿no es cierto?, que no son necesariamente de la escritura, al revés, inclusive ocurre que tenemos que financiar la publicación de nuestros propios libros, no solamente nos recibimos, royalties, como se suele llamar, de la publicación, derechos de autor, sino que nosotros tenemos que ocuparnos de la publicación de nuestros propios libros. Es decir, en realidad hay dos caminos nada más, por lo menos para un escritor como yo, o una publicación institucional, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, de aquí mismo, de la Universidad Nacional de Tucumán, o de otra institución del medio, o de otro medio también. Yo tengo libros publicados, por ejemplo, en Alemania o en Italia, ¿verdad?, o en Estados Unidos, que están publicados institucionalmente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese, digamos, es uno de los caminos posibles. Claro, el otro es privada. El otro es la autoedición, ¿no? Que es difícil porque no hay una vuelta de la primera inversión. No, por como supuesto, lo hay por supuesto. En cualquier actividad hay, pero en estas claro. situaciones no hay. Claro, y que además las tiradas se han ido bajando porque por la misma cuestión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que lo hace decir que una producción sea de un escritor? O sea, ¿qué es lo que lo hace determinar a usted, como experimentado en el tema, esta categoría? Porque ¿qué sería? ¿Que publiquen? No, porque podría ser escritor sin publicación. Sí, pero el escritor que no publica, digamos, en ningún momento, no hablo de los casos de largos periodos sin publicar, como pasaba, por ejemplo, con Juan Filloy, que pasó como 20 o 30 años sin publicar hasta que empezó a publicar de nuevo, ¿no es cierto? Sin hablar de casos así,
el escritor que no publica, a mi modo de ver, no es totalmente un escritor, porque el ciclo de la escritura no termina cuando uno pone el último punto sobre un manuscrito o tecleando en la computadora, como se hace ahora, más que escribir a mano. No termina ahí, ni siquiera termina cuando la producción está publicada. Termina cuando eso llega a un lector, a uno o más, claro, a un cierto número de lectores, pero con que sea uno ya está empezando a cumplirse el ciclo. Cuando la producción de uno llega al otro, porque si no, ¿para qué escribir? No puede ser, la escritura no puede ser un ejercicio en solipsismo. ¿no? O sea, cuando permite la relación con el otro. Claro, sí, una relación que puede muchas veces ser secreta, no importa, ¿no es cierto? Pero el otro que está, qué sé yo, inclusive en otro lugar, ¿no es cierto?, puede tomar un libro de uno, o un artículo, o un poema, o un relato, lo que sea, y sentirse identificado, o sentirse estimulado para escribir, o sentirse estimulado para negar lo que acaba de leer, ¿no es cierto? Sí. Algo así, ¿no es cierto? Usted hace todo un recorrido y además hace un libro con esto, respecto a los días y las letras, o sea, su propio recorrido que hasta podría interpretarse o leerse como una autobiografía dirigida a un determinado aspecto particular. Sí. Y que es justamente aquello que hace a una marca de identidad especial o fuerte en usted. Claro. Por un lado me llamó la atención, porque uno podría decir, sin leerlo, que es como leer un currículum. Claro. Y sin embargo no lo es cuando uno lo lee, porque está la impronta subjetiva, donde hace apreciaciones de los momentos que lo escribe, la relación con personas, lo cual me pareció muy interesante y novedoso. Sí, yo he querido en ese caso, en esa bibliografía personal, ¿no es cierto?, he querido dar, en fin, en forma muy breve, pero significativa, algunos indicios sobre el contexto, digamos así, es decir, contextualizar lo que estaba haciendo. Por eso digo, bueno, que esto me lo sugirió mi relación con fulano, esto me lo pidió sutano, ¿no es cierto?, etcétera. Es decir, ese tipo de relación entre lo que queda en la página y lo que no queda en la página, sino que es la vida personal de uno con sus vinculaciones, con sus amistades, ¿no es cierto?, en fin, con todas las circunstancias que rodean a una vida personal, ¿no?